Bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas, el rincón donde deshilamos los nudos del corazón y miramos de frente esos momentos que cambian el rumbo de una historia. Hoy estoy especialmente emocionado, porque vamos a sumergirnos en un episodio que nos dejó sin respiración, un giro que sacudió el mundo de dos figuras que ustedes siguen con pasión. Lo dice el título, Amor al descubierto, la confesión de Demet Özdemir que dejó a Can Yaman sin palabras. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de ese instante crucial, ese destape emocional que reconfiguró todo. Y antes de lanzarnos de cabeza en esta montaña rusa sentimental, recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo mantiene vivo este espacio y nos permite seguir contándoles estas historias que tanto nos conmueven. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, como muchos saben, ha estado hecha de luces y sombras, de risas compartidas y silencios elocuentes, de esa chispa que parecía sobrevivir a cualquier tormenta. Hemos sido testigos de su sintonía desde los días de rodaje interminables hasta las miradas que se escapaban cuando pensaban que nadie los veía. Sin embargo, como en toda gran trama, siempre llega el punto de inflexión, el momento en que las emociones contenidas reclaman su lugar. Eso es exactamente lo que nos convoca hoy. La confesión de Demet, ese segundo en que echó abajo las defensas y dijo lo que llevaba grabado en el pecho, no fue un descuido ni un impulso pasajero, fue un terremoto emocional. Un temblor capaz de dejar inmóvil incluso a alguien como Can, siempre tan dueño de sí, tan medido ante los flashes y las preguntas de la prensa. Y para entender la magnitud de lo que ocurrió, hay que volver un poco atrás, recordar el contexto que dio forma a ese estallido del alma. Can y Demet venían transitando aguas turbulentas. Entre ellos hubo malentendidos, susceptibilidades heridas y, quizás, un temor profundo a mostrarse vulnerables. Los dos parecían danzar en el borde, esperando una señal decisiva, algún gesto que autorizara el siguiente paso. Sus encuentros estaban cargados de una electricidad que todos percibíamos. Risas que se cortaban a mitad de camino, respuestas que esquivaban lo esencial, manos que rozaban sin atreverse a quedarse. Todo indicaba que lo suyo iba más allá de la camaradería, más allá de la complicidad de quienes comparten escena. Pero el amor, ya lo saben, es laberinto, y ellos parecían perdidos en sus pasillos, convencidos de que no había salida clara. Y entonces llegó. El momento que tanto deseábamos y a la vez temíamos. Demet eligió derribar los muros. No fue una confesión tímida, no fue apenas un guiño, fue una declaración frontal, limpia, sin maquillaje. Imaginen la escena, Estambul cayendo en la noche, una lluvia fina golpeando los ventanales del lugar donde se encontraron, el aire cargado de esas palabras que buscan su turno. Demet lo miró a los ojos, fija, con esa firmeza dulce que solo tiene quien ya tomó la decisión de no ocultarse más. Buscaba una respuesta o tal vez buscaba el valor para terminar de decir lo que había ensayado en sus silencios. ¿Y qué dijo? Para quienes no alcanzaron a ver el momento, o para quienes quieren sentirlo otra vez, la esencia de su confesión giró alrededor de la profundidad de lo que Can significa en su vida. Demet no habló de una admiración ligera ni de un cariño fugaz. Dijo que él se convirtió en ese pensamiento que regresa a cada rato, en ese refugio donde el mundo se aquieta. Dijo que en su presencia aparece una calma desconocida, una alegría que la sorprende y que, pese a los temores y a todo lo que el ruido externo impone, lo que siente ya no cabe en la etiqueta de un capricho o un juego. Lo nombró como lo que es, amor real, hondo, transformador. Un amor que la cambió sin pedir permiso. Y ahí irrumpió la reacción de Can. Si vieron su rostro, saben de qué hablo. Al principio su expresión quedó suspendida, como si el tiempo se hubiera detenido para él. La sorpresa se fue ablandando, cediendo paso a una mezcla de emoción y desconcierto. Ese Can reservado, a veces un poco distante por pura autoprotección, quedó de pronto expuesto. La honestidad de Demet derritió sus defensas como si fueran cera. Sus ojos, esos mismos que tantas veces ocultaron dudas y anhelos no pronunciados, empezaron a contar otra historia, la de un hombre que escucha por fin lo que en secreto deseaba oír. En su mirada cabalgó una sucesión vertiginosa de sentimientos. La alegría de sentirse correspondido, la incredulidad ante una declaración tan definitiva, tal vez ese atisbo de miedo a no estar a la altura. Porque cuando alguien te ofrece lo más verdadero de sí, la respuesta no sale fácil. Y lo que más nos conmovió fue su silencio.
No porque falten las palabras, sino porque a veces en el torbellino, todo lo que digas parece insuficiente. El silencio puede ser refugio, o puede ser un sí que todavía no aprendió a pronunciarse en voz alta. Este instante nos enseña mucho sobre la naturaleza del amor y sobre cómo nos comunicamos cuando nos importa de verdad. Esperamos señales limpias, caminos rectos, frases que despejen toda duda. Pero las relaciones humanas son territorios con curvas, llenos de matices y de temores. La confesión de Demet fue un acto de coraje, una mano tendida que rompió el inmovilismo. Y la reacción contenida de Khan, lejos de negar, fue también una forma de hablar. Sus ojos, su respiración, la forma en que sus hombros cedieron, dijeron lo que su boca aún no podía traducir. Lo fascinante es cómo, leyendo entre líneas, la escena completa adquiere sentido. La valentía de Demet abrió la puerta para que Khan también se sincerara. Y su silencio, en vez de ser vacío, fue una aceptación tácita, una señal de que la declaración había tocado su centro. Son estos los momentos que levantan estructuras sólidas. Cuando la franqueza y la vulnerabilidad se convierten en cimientos. ¿Qué significa todo esto para el futuro de Khan y Demet? Es la pregunta que todos nos hacemos. La confesión marca el inicio de un capítulo nuevo. Ya no quedan dudas sobre lo que siente Demet, y la reacción de Khan sugiere que ese sentimiento no cayó en terreno infértil. Quizá veamos a Khan procesar lo ocurrido con cierta torpeza encantadora, como quien da sus primeros pasos en un terreno que conoce pero al que no se había animado a entrar. Lo importante es que ahora hay un lenguaje compartido, un mapa que antes no tenían. Este evento nos recuerda que a veces hace falta un catalizador, un impulso que rompa el equilibrio estático. La confesión de Demet fue ese chispazo. Encendió una llama que ya ardía, pero que necesitaba aire. Y el hecho de que Khan se quedara sin voz prueba que el amor, cuando se dice sin máscaras, paraliza y transforma a la vez. Porque las emociones más auténticas suelen dejarnos sin aliento, incapaces de nombrarlo todo, pero increíblemente despiertos al milagro que se abre. Si volvemos al principio de su historia pública, entendemos mejor por qué este gesto pesa tanto. Ellos crecieron profesionalmente uno al lado del otro, aprendieron a sostenerse en jornadas interminables, a reír de lo pequeño y a cubrirse en la intemperie mediática. Se volvieron confidencias, se volvieron equipo. Y en ese tejido compartido cualquier palabra dicha con el corazón vibra más fuerte. Por eso el momento era inevitable. Cuando el cariño madura y se encuentra con el valor, pedir permiso deja de tener sentido. No podemos ignorar lo que vino después. Aunque el vídeo termina con el silencio de Khan, quienes estuvieron cerca aseguran que lo abrazó, que sus manos buscaron las de ella con una naturalidad que no necesita guión. A veces lo único que vale es el cuerpo cuando entiende lo que la mente aún elabora. Y es ahí cuando uno intuye que la historia, más que cerrarse, empezó de verdad. De cara al futuro, es probable que Khan elija caminar con prudencia. No por falta de ganas, sino por respeto a lo que siente y a lo que ambos representan para tantos. Demet, por su parte, ya dio el paso más difícil. Lo que sigue será una conversación pausada, miradas que ya no esconden, y decisiones pequeñas que sumadas, dirán más que cualquier declaración pública. Tal vez haya risas nerviosas en un primer almuerzo a solas, tal vez un mensaje a medianoche que diga te escucho, estoy aquí sin grandilocuencia. La madurez no siempre llega con ruido. A menudo susurra. Este capítulo también nos habla a nosotros, los que miramos desde afuera. Nos recuerda que el amor no es un libreto perfecto ni una línea recta. Que el coraje no siempre grita, a veces tiembla y, aún así, da el paso. Nos enseña que el silencio, bien leído, es un idioma completo. Y que cuando una verdad nace el mundo alrededor parece, por un rato, detenerse para darle lugar. Queda abierta la gran pregunta, ¿cómo se narra el después? Aquí, en Escándalos de Series Turcas, estaremos atentos a cada gesto, a cada aparición, a cada sutil confirmación. Pero más allá del ruido, lo que vale es esa imagen íntima, Demet diciendo sin vueltas lo que es, y Khan sosteniendo con la mirada un sí que todavía no se pronuncia con palabras. Si me preguntan, ese sí ya existe. Solo necesita su tiempo para aprender a hablar. Gracias por quedarse hasta aquí en este análisis cargado de emoción. Me encantaría leerlos. ¿Creen que Demet eligió el momento perfecto para confesar lo que siente?
¿Cómo imaginan que Khan transformará ese silencio en acciones? Déjenlo en los comentarios, ustedes siempre encienden la conversación más hermosa. Y si disfrutaron este vídeo, denle like, compártanlo con quienes aman estas historias, y asegúrense de suscribirse para no perderse lo que viene. Aquí seguiremos con más relatos, más sobresaltos, y más amores que se atreven a salir a la luz. Hasta la próxima en Escándalos de Series Turcas.